De todas formas, hablemos de futuro y en las elecciones vascas, que probablemente serán en marzo, es más factible un gobierno PSOE-PNV o PNV-PSOE que ya hubo que otro, ¿no? Bueno, yo creo que en las elecciones vascas lo que hemos de pretender, desde luego es lo que mi partido va a pretender, es provocar la alternativa. La alternativa no es más nacionalistas, ¿eh? Eso ya hemos tenido, ¿eh? Y eso ya tenemos, por poner otro ejemplo, gobiernos entre nacionalistas y socialistas, en fin, socialistas nacionalizados, ya tenemos también en Cataluña. Entonces yo creo que más nacionalismo no es lo que el País Vasco necesita. O sea, lo que aquí necesitamos es más libertad, más democracia, y eso pasa por el que el PNV se vaya a la oposición. Entonces yo no sé si habrá más votos constitucionalistas, aunque no sé si al PSE ahora le gusta que yo lo llame constitucionalista, pero vamos, no sé si habrá más votos en un sentido o en el otro. No sé si el Partido Socialista de Euskadi tendrá como objetivo gobernar con quien sea o como sea, o tendrá como objetivo en todo caso no gobernar con fuerzas que no sean nacionalistas. No tengo ni idea, pero desde luego mi objetivo como Unión Progreso y Democracia será provocar en el País Vasco un gobierno con el PNV en la oposición, porque eso es la alternancia, y más que la alternancia, la alternativa, eso es lo que necesita este país, lo que este país no ha tenido. Aquí hemos tenido gobiernos de coalición, yo formo parte de uno, como todo el mundo sabe, pero esa experiencia ya sabemos hasta dónde llega. Quiero decir que ya la hemos vivido, hemos creído que con eso se constitucionalizaba el nacionalismo institucional nos ha demostrado que son insaciables y que con eso lo único que hacen es moderarse para volver a coger fuerzas y volver a pactar con ETA, que es lo que hicieron en Lizarra. Por tanto, como es una experiencia que ya hemos vivido, lo que ahora hace falta es mandar al PNV a la oposición, con todo respeto, pero que lo que en otros sitios es normal, en Euskadi sea normal, y eso es lo que en fin, lo que falta para que aquí, pues la transición, aquí digo en el País Vasco, también se produzca. O sea que todo mi esfuerzo estará dedicado en relación con las elecciones autonómicas a que Unión Progreso y Democracia tenga presencia en el Parlamento Vasco, que por cierto la va a tener, ya que nuestros votos sean decisivos precisamente para provocar un gobierno constitucionalista. Rosa, buenos días, soy Pilar Cernuda. Hola, buenos días. Eso significa que estaría dispuesto a apoyar, imagino, si fuera posible, un gobierno del PSE, es decir, el Partido Socialista de Euskadi, en las próximas elecciones. Y Eso luego, significa que no apoyaremos a nadie que para formar gobierno con el PNV. bueno, A nadie para formar gobierno con el PNV. Sí, y segunda, es posible e incluso probable que antes de las elecciones vascas se convoquen las elecciones gallegas. Sabe usted que hay ahí Sí, una discusión entre sí, Blanco sí. y Turuño para adelantarlas, ¿no? Hay un cálculo. Efectivamente, hay un cálculo, hay un cálculo. Usted se va a presentar, evidentemente Claro, por se va a supuesto. presentar. Es posible que tenga prestación parlamentaria. Por supuesto que sí. Y en ese caso, ¿qué haría? Si su voto fuera decisivo para dar para inclinar la balanza en un sentido o en otro. Yo creo que también en Galicia hace falta un gobierno de fuerzas políticas nacionales que piensen en hacer política en Galicia pensando en el Estado. Yo creo que la experiencia con el bloque no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo del País Vasco. Por supuesto que el nacionalismo ha sido hegemónico, no ha dado, creo yo, un buen resultado. Lo que ha hecho ha sido ayudar al Partido Socialista a radicalizarse en el sentido nacionalista del término, a perder sus señas de identidad como partido nacional que vertebra España. Bien es cierto que algunas de las cosas que están pasando, ustedes citaban antes el tema del idioma y hemos empezado por ahí, son consecuencia de leyes que se aprobaron en la época de Fraga, es decir, en la época del Partido Popular, pero yo creo que en Galicia también pues merece la pena que centremos la política, y eso probablemente pasa pues porque esos delirios nacionalistas que se les han pegado a los unos y a los otros desaparezcan. Yo creo que nosotros, Unión Progreso y Democracia, puede ser en Galicia una fuerza equilibradora, una fuerza que hable sin complejos de España, que hable sin complejos de Galicia en relación con España, que vuelva a poner la proa bien puesta hacia el norte, hacia la competencia de la región, hacia la competitividad de la región, hacia la no separación de lo que ha sido la historia de Galicia en relación con los grandes objetivos nacionales, y yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo equilibrador en ese sentido. Insisto, no es lo mismo que en relación con el nacionalismo que lo que ha pasado en el País Vasco, pero podríamos decir que
esto de mande quien mande terminan mandando los nacionalistas, vale en Galicia, porque el BNG, con ser un partido más pequeño, ha conseguido pues que sus discursos, sus propuestas, hasta su forma de hacer la política, calen en las grandes fuerzas nacionales que actúan con un complejo verdaderamente lamentable en relación con los nacionalistas en Galicia. Así que yo creo que nuestra aportación sería un discurso sin prejuicios y sin complejos y, en fin, que las cosas vuelvan a su cauce. Rosa Díez, estoy leyendo que, no sé si es cierto, por eso le digo el titular, dice, Rosa Díez culpa al PP de los problemas con el castellano en Galicia y Baleares. Y a mí... No, lo que yo he dicho, y además como lo he escrito, está escrito en mi blog, eso es una noticia que viene de una cosa que escribí yo en el blog hace 3 o 4 días. No, yo lo que digo es que las leyes que están permitiendo los desarrollos abusivos que se están produciendo en este momento, tanto en Baleares como en Galicia, se hicieron en época de gobiernos de PP, leyes de política lingüística. Pero lo que pasa es que puestos a ser injustos, a mí me parece injusto el razonamiento, porque podríamos decir que la culpa de lo que pasa en Euskadi con el euskera la tiene el PSOE, que gobernó con el Partido Nacionalista Vasco, pero educación la tenía el PSOE, ¿no? Sería igual injusto una cosa que la otra. No se trata de ser justo o injusto, sino de ser riguroso, ¿no? Ninguna de las normas que se están desarrollando ahora se derivan, digo en el País Vasco, se derivan de leyes aprobadas en aquel momento. La ley de política lingüística de Baleares y de Galicia, la ley de política lingüística, no estamos hablando de la educación, que se está desarrollando ahora en Baleares y en Galicia y que da origen a estos problemas, las hicieron gobiernos del PP. O sea, no se trata de ser justo o no, sino de ser riguroso que luego han o sido no. modificadas, ¿no? Por No, gobiernos que han gobernado. Perdona, Mamen, son leyes de política lingüística que se desarrollan vía decreto ahora, pero leyes de política lingüística, no leyes educativas, que se hicieron con gobiernos del PP en Baleares y en Cataluña. A ver, no se trata de comparar eso con otras cosas. El PSOE, en su época de gobierno en el País Vasco, tiene sus responsabilidades, pero vamos a ser rigurosos con las cosas. Que cuando hizo la ley Fraga o cuando la hicieron en Baleares, no pensaban que iba a tener este desarrollo. Pues vamos, eso es lo que quiero decir, deduzco que no lo pensarían, pero lo que yo he dicho es cierto, radical y absolutamente cierto. Esas leyes se hicieron en aquellos momentos y de esos polvos vienen ahora estos lodos. ¿Por qué? Porque ahora, cuando se necesita, o cuando ellos creen, digo el PP en este caso, pero del PSOE podríamos decir lo mismo en los sitios donde gobierna, porque en Galicia está gobernando el PSOE, necesita gobernar por encima de cualquier consideración y pacta con los nacionalistas, pues pacta el desarrollo de unas leyes que, en fin, que daban la posibilidad de que ocurra lo que está ocurriendo, en vez de decir, no, mire, eso no se toca, porque como nuestro objetivo no era provocar estas consecuencias, pues no lo vamos a provocar. Entonces, esto es una cuestión de ser injusto, es que es la pura realidad. Lo mismo que digo que en Valencia el germen está puesto, y ojo, no han necesitado todavía gobernar ni los unos ni los otros con nacionalistas en Valencia, pero si necesitaran, cuidado, porque si analizamos cómo se están comportando en un sitio o en otro, podríamos llegar, en fin, sin demasiado apriorismo, a la conclusión de que podría repetirse la historia.